Centro de Asuntos Taurinos, el cual tengo el honor de dirigir. Un inmenso placer el acto que celebramos hoy. Prueba de ello es el apoyo por parte de la Comunidad de Madrid de los actos y homenajes que venimos celebrando durante esta feria de otoño. Y como no podía ser de otra manera, rendir un homenaje merecidísimo a la trayectoria y carrera de la sastrería Fermín, hoy representada en la persona de don Antonio López, sastre inmejorable que ha vestido a todas las grandes figuras del toreo y profesionales del mundo del toro. Como digo, hoy rendimos un merecidísimo homenaje. Desde la Comunidad de Madrid creemos que los homenajes se deben hacer en vida, como así hicimos con nuestro añorado y querido don César Palacios y como hemos venido haciendo en anteriores ocasiones con el empresario don José Antonio Martínez Uranga. Hoy vamos a descubrir un azulejo a la trayectoria de la sastrería Fermín, como digo, representada en la figura y en la persona de don Antonio López, sastrería que tiene cerca de 60 años vistiendo y bordando los capotes, muletas, trajes de luces que son verdaderas y auténticas joyas de arte. Este homenaje se hace extensible no solo a la figura de don Antonio y a la sastrería, sino a todo el equipo humano que conforma la sastrería. Hoy tenemos aquí a bordadoras que forman parte de esa familia, como digo, de la sastrería Fermín. Y para nosotros, para el Gobierno de la Comunidad de Madrid y para el Centro de Asuntos Taurinos, creíamos de vital importancia que una trayectoria tan importante como la de la sastrería pues tuviera un hueco en la primera plaza de toros del mundo. Y por eso hoy homenajeamos a una parte muy importante de la fiesta, a un sastre, a un maestro de sastres, a una sastrería, como la sastrería Fermín, que comenzó ahí en la calle Aduana, precisamente de la mano de Fermín, que sigue religiosamente una maestra Antonio López. Leí una entrevista reciente, hace unos años, en de publicación, donde le preguntaban a Antonio López que si había visto arte y convicción. Dice, bueno, es que para poder leer un libro hay que saber leer, y para poder hacer un traje de luces hay que saber leer y convencer. Y también en esta entrevista subías un poco lo que aquí en este vídeo has expresado la importancia. Primero tengo que deciros que yo soy de aguja y no de palabra. Entonces tengo que agradecer lo primero a todos los asistentes y asistentes en este caso, pero no quería decir asistentes. Solo agradeceros y el motivo el cual me interesa mucho este homenaje que dais a la casa y a mi persona por representante de ella es que todos los que han trabajado aquí en la casa, sus hijos, sus descendientes, al pasar por este lado, verán reflejado un poco donde trabajó su abuela, donde trabajó su madre. Porque no olvidemos que todo une y nos unirá siempre. Señores, vamos. Muy buenas tardes, les habla Julián Agulla desde el Centro Riojano de Madrid en este segundo programa Rioja y Oro. Este programa que va a estar en antena todos los lunes a partir de las 12:05 de la noche, la madrugada del lunes al martes, y que tendrá pues una hora de duración. Hoy estamos, como en el primer programa, en la bodega del Centro Riojano, en la calle Serrano 25, de aquí de la capital de Madrid, y que el propio centro nos cede pues para hacer esta tertulia como venimos haciendo desde hace ya algunos años. Luego, se me olvidó decirlo el otro día, subiremos al centro a la hora de comer para que Maxi pues nos atienda como suele ser habitual y costumbre, y degustaremos pues una excelente comida y seguramente que la mayoría con productos de La Rioja. Bueno, hoy nos acompañan uno que ha presidido, ahora que están los presidentes tan en entredicho en la Plaza de Toros de Madrid, don Justo Polo. Bienvenido. Muchísimas gracias, buenas tardes. No le voy a pedir que juzgue a sus compañeros de palco, porque eso ya se queda para nosotros, pero sí que le agradezco que esté aquí con nosotros porque siempre es una opinión muy válida y desde ahí arriba se ven las cosas muy bien. Bueno, aparte de que se ven muy bien desde arriba a la hora del espectáculo, pero se ven el día del desembarco de los toros, se ven por la mañana en el reconocimiento y en el apartado, con lo cual, pues gracias Justo por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno,
siempre es norma casi del programa tener con nosotros a algún veterinario de la Plaza de Toros, en este caso Ignacio Ramón García Gómez, veterinario de los equipos de la Plaza de Toros de Madrid, y por lo tanto pues lo ponemos entre comillas el culpable de que no envistan los toros. Tanto como culpable no sé yo, claro, ¿no? Solo entre comillas, porque siempre dice, se oyen unos gritos, por ahí veterinarios. Evidentemente el trabajo que nosotros realizamos intentamos de alguna manera conocer el comportamiento que va a tener el animal, pero no siempre es posible adivinarlo. Claro, eso además es perfecto, esa es la clave. Se ve el comportamiento, se ven las reacciones que tiene el toro en el apartado, se ve que no tenga problemas de vista, se le llama de un lado, del otro. Perfecto, la morfología, la sanidad, está todo en orden, pero luego pues esto, como es un misterio, investirán o no investirán. Hombre, era una pequeña ironía lo que yo comentaba de la culpa de los veterinarios, porque, y esa palabra que se dice cuando se dice veterinarios, algunas veces cuando el toro pierde las manos, pero claro, eso tampoco se puede ver en un reconocimiento, en un corral. Luego la lidia pues conlleva muchas cosas, un puyazo que cae donde no debe y otras muchas cosas. Y bueno, pues no podía faltar don Vidal Pérez Herrero. Don Vidal, alma mater de estas tertulias, socio de honor, guindilla de oro, no sé cuántas cosas más del Centro Riojano, y bueno, y muy querido también en Capital Radio. De eso, a ver, algo habrá que agradecer que este programa haya salido adelante, si no es por esa labor de Vidal, no sé si decir de zapador, pero sí de alguien que está pues muy experimentado en las relaciones comerciales. Muy bien, Julián, muchísimas gracias, pero todo esto que dices es por los años que tengo. Hombre, todo, sí, claro, la categoría la da la antigüedad también muchas veces. Y la Capital Radio, la verdad es que yo les convencí porque creía que una radio de tipo nacional como es Capital Radio debía de tener un programa, pero un programa no solamente en estas tertulias, sino permanentemente. Y el programa se va a llamar Rioja y Oro. Y lo único que le deseo es que tenga mucha suerte y gran proyección. Bueno, y que se terminen las faenas con el vestido Rioja y Oro sin manchar. Eso es. Muy bien, Juan José Urquía, veterinario también de los equipos de la Plaza de Toros y presidente de los veterinarios de las ventas, también ya nos acompañó en el primer programa. Y bueno, pues qué te voy a decir, ya saldrá, como vamos a analizar 4 festejos, pues ya iremos hablando un poco de los distintos comportamientos, porque han sido 4 festejos y cada uno muy distintos, ¿no? Muchas gracias y bienvenido, como siempre. Muchas gracias, Julián. Vuelvo a dar las gracias a Capital Radio, al Centro Riojano y a Vidal por invitarme. Bueno, efectivamente han sido 4 festejos y si quieres, pues nos vamos vamos a ir viendo un poquito uno a uno. Empezamos con la novillada, esa novillada que me imagino, yo no sé si José Ramón estaría en el reconocimiento de la novillada de Valdellán, no sé si te tocaría. No estuve de servicio, pero sí acompañé a mis compañeros viendo el desembarque en primer lugar y luego el segundo reconocimiento. Bueno, quizá, Juanjo, no sé, ti también estabas por obligación de servicio o por afición, que muchas veces es lo que se suele hacer, ¿no? Sí, por afición. Por afición. No me tocó. O sea, bueno, hoy fíjate, sin estar de servicio, los 2 veterinarios que hay en la mesa estuvieron viendo el reconocimiento por pura afición. Afición. Bueno, en mi caso, sobre todo porque bueno, es mi primer año en las ventas y me toca aprender de la gente, de mis compañeros que llevan muchos más años y que evidentemente es un pozo de conocimiento y de experiencia que para alguien neófito pero muy aficionado como es mi caso, pues es una fuente que no puedo obviar. Así que bueno, vamos a dar la bienvenida, ya que se acaba de incorporar, a Marta Valentí. Muchas gracias por asistir. Y no sé cómo presentarte, aficionada práctica, quizá mejor, ¿no? Muchas gracias a vosotros, buenas tardes. Muy aficionada, puedes presentarme. Pues muy aficionada y práctica. Algo, sí. También. Muchas bueno, gracias. Pues muchas gracias por estar con nosotros y bueno, podía ser, iba a decir la voz discordante, ¿no? La voz femenina en un programa de radio siempre, qué bien queda. Y de alguien que además es tan aficionada
y tan no solamente a torear, sino que bueno, pues ha hecho los cursos de periodismo taurino, preside en algunos. Los de presidencia sí. Los de presidencia, bueno. He estado este año también de jurado en la Liga Nacional de Novilladas y el año pasado en Chenil, en la Copa Chenil. Eso sí. Bueno, pues no es mal bagaje, caray. Y bueno, ya pues vamos a terminar otro que se acaba de incorporar y que no suele faltar a nuestras tertulias, el presidente del Centro Riojano de Madrid, José Antonio Rupérez. Bienvenido. Pues muchísimas gracias. Mi deseo es no perderme ninguna de las tertulias y bueno, aún llegando 10 minutillos tarde. Y nada, un saludo pues a todos los contertulios de esta mesa y gracias a Capital Radio nuevamente por hacerlo posible. Bueno, 10 minutillos tarde, pero que eso siempre hay 10 minutos de cortesía, mucho más con un presidente, ¿cómo no? Lo importante es que el Centro Riojano sigue apostando por estas tertulias, nos cede esta bodega que decía yo al principio, que es una maravilla, el entorno. Yo creo que los fotógrafos aquí disfrutan, los fotógrafos, el cámara, la radio no se ve, pero en radio no se ve, pero ya se lo contamos nosotros. Es una bodega muy bonita, chiquitita, acogedora, y es donde mejor para hacer un programa taurino. Bueno, hablaba yo de la novillada de Valdellán, que los dos veterinarios estuvieron por afición. Al final pasaron 4 novillos. Yo creo que también incluso hubo alguna protesta por la justeza del trapío que presentaron los novillos de Valdellán, quizá menos al tratarse de un encaste que hay que conocer para saber lo que puede dar de sí en cuanto a morfología, Juanjo. Sí, perfecto. Es un encaste que su desarrollo físico no es como otro tipo de encastes, por su constitución y por su forma, ¿no? Entonces, bueno, pues aún así hay veces que hay aficionados que no lo valoran en su justa medida y contando con el Trapío de Madrid, pues hay veces que nosotros mismos tenemos que intentar sacar novillos que estén un poquito por encima de lo que sean presentables para Madrid. Entonces, bueno, pues los novillos que se quedan atrás, por lo que pudimos ver, efectivamente les faltaba condición para cumplir adecuadamente la norma, aunque salieron novillos, bueno, pues ajustados a su encaste, y bueno, pues efectivamente hubo alguna protesta. Bueno, con los obreros no habría ningún problema, y con los de la Pejibaja que completaron la novillada no, porque es otro encaste. Esa es la diferencia, eso no tiene nada que ver. Eso nos pasa algunas veces porque es que lo hablamos con aficionados que muchas veces nos dicen que vaya, que hay, ¿no? Que se ha aprobado, pero es que eso es lo que hay. Aunque estemos en Madrid, el encaste marca mucho la diferencia. Nosotros aprobamos los toros por trapío, pero jugamos con el encaste. Y el kilo no nos suele afectar para nada. O sea, hay toros que a lo mejor pueden salir con 490 kilos. ¿Qué problema tiene si están en su encaste y en su tipo? Y tienen trapío, eso es fundamental. Bueno, pues de esto valen estas tertulias, porque lo que nos llevan es a ir aprendiendo, como decía José Ramón, es su primer año en las ventas y le toca aprender. Me imagino, bueno, yo creo que cuando has llegado ahí ya tienes bagaje suficiente para tener tu propia idea, aunque todo sirva de experiencia. Tiene esa diferencia entre el trapío o la presentación que puede tener un novillo de Valdellán con el que tenía los de Pejibaja, que es otro encaste distinto y por lo tanto da más volumen. Quizá no más trapío, porque el trapío no va asemejado a volumen, pero sí menos problemas en los reconocimientos al tener esa presentación, ¿no? Hombre, no hay que olvidar y tener presente de que Madrid es la plaza más importante del mundo. Entonces tiene unos requisitos de selección o de parámetros de reconocimiento totalmente diferentes a lo que podemos tener en nuestro bagaje de conocimientos de experiencia anterior. Yo vengo de la zona de Aranjuez, y evidentemente contamos con el inconveniente de que Aranjuez da 2 festejos al año frente a los 60 y tantos que se dan en Madrid, con lo cual el bagaje de conocimientos es relativamente corto. Pero bueno, la experiencia de muchos años en el campo, yo soy de Salamanca y algo de toros hemos visto en el campo, pues te predispone a tener un concepto, como bien decía Juanjo, de criterio a la hora de seleccionar o de reconocer los toros bajo esos 2 parámetros, encaste y plaza. Y entonces hay que jugar siempre con esos 2 parámetros que son las 2 líneas de trabajo que podemos tener.
Entonces, a partir de ahí, pues hay a veces que no cumplen con los dos parámetros y muy a nuestro pesar, pues tenemos que rechazar los animales. Bueno, pues ya han reconocido a los novillos, los veterinarios, le toca al presidente, que es el que tiene la última palabra. Bueno, mira, yo parto de una base, es decir, a mí la novillada en sí no me gustó. Es decir, adoleció de muchísimos defectos. Pero independientemente de eso, estoy de acuerdo con Juanjo y con Ignacio. Vamos a ver, es que aquí en Madrid hay un problema enorme. Es decir, confunden el trapío con el peso y siguen haciéndolo y no van a cambiar nunca. Es decir, tal vez algunos de los novillos es cierto que podían aceptar algún kilo más porque caja para ello tenían, pero no significa que no estuvieran bien aprobados esos. Es más, yo llegué a la plaza y hubo algún aficionado que me dice, ¿ha visto el reconocimiento? Y yo le dije, yo no he visto el reconocimiento. Y dice, qué pena, qué pena, qué pena. No, es que íbamos a una novillada, no íbamos a una corrida de toros. Y precisamente los que van a torear esa novillada son novilleros. Todavía no son doctores, ni son matadores de toros. Es decir, cuando nosotros seamos conscientes que vamos a ver una novillada, entonces cuando podemos opinar. Mientras tanto no. Y Madrid en eso es muy injusta. Sí, quizá el novillo de Madrid, siempre lo hemos dicho, que puede ser el toro de algunas plazas de tercera y en algunos casos de alguna de segunda, con lo cual apuntas muy bien. No es que los chicos lleguen, algunos con pocas novilladas toreadas, sino que aunque lleven bastantes, se encuentran con un novillo con un volumen excesivo y además a puntito de cumplir los 4 años, es decir, que ya es más toro que novillo, que eso también es otra de las cosas que tendríamos que medir. Pero bueno, al final la novillada, luego el comportamiento lo podemos analizar, quizá novillero por novillero pues se pudieron ver más cosas, menos cosas, depende luego de cada novillo. No sé, Marta, ¿estuviste en la novillada? No, entonces no puedes opinar ni del trapío de los novillos, ni del comportamiento. Bueno, algo puedo opinar de lo que he leído y de los comentarios que me han llegado, pero no soy la persona indicada. Perfecto. José Antonio, yo lo que sí, al presidente del Centro Riojano cada vez le veo más en los toros, cada vez más implicado, le veo en el patio de arrastre, le veo saludando a un montón de gente, cualquier día le vemos probándose el vestido Rioja y Oro. La verdad que sí, además en la puerta de arrastre, yo estuve en los toros ayer y bueno, pues es un lugar de confluencia de un montón de gente conocida. Te vi a lo lejos, Juanjo, no te pude luego saludar porque ya luego te perdí de vista, pero bueno, cada vez me estoy haciendo más aficionado y me está gustando más. Bueno, y es bueno llegar a un sitio y que cada vez te conozca más gente también. Sí, es importante. Pero casi sin llegar a la puerta de arrastre ya te vas haciendo diferentes paradas, ¿no? Entonces quedas con alguien a una determinada hora y luego les tienes que explicar, no, es que llevo 10 minutos tarde porque me he parado con 3 personas, ¿no? Pero bueno, eso es importante, que tengamos afición y desde el Centro Riojano de Madrid sigamos pues difundiendo todos estos valores de la tauromaquia y que bueno, pues se haga extensible pues al mayor número de socios posible. Bueno, la corrida del Pilar, que yo creo que estuvo bien presentada, es una ganadería que da mucho volumen, por lo tanto, dando volumen y dando cara, pues no tiene problemas en los reconocimientos. Luego fue quizá muy justita de fuerza, es una ganadería que anduvo tan justita que había que andar casi cuidándola desde un principio. Entonces también, Marta, parece que asientes, ¿esa sí la viste? Ah, pues te toca abrir plaza, te toca abrir plaza. Sí, o sea, para mí la corrida, la tarde del arte en las ventas por el cartel que había, y efectivamente estoy de acuerdo contigo, los toros anduvieron un poquito justitos de fuerza y para mí les faltó un poco de razaos, no sé si... Sí, esa puede ser una de las bravura, palabras. Raza. No me gustaron. El que menos me gustaba, que fue el tercero, luego yo creo que fue el que mejor salió, pero en conjunto no me gustaron. Me gustó la presentación, pero no el resultado. Y yo iba con muchas ganas de ver al maestro Ortega, de ver al maestro Ordiales y bueno, también a Aguado. Y vimos cosas muy bonitas al maestro Ortega, unas cosas preciosas que luego pues no terminó de cuajar por culpa de los toros. Urdiales se quedó ahí
Y Aguado pues lo intentó, pero tampoco tuvo suerte. Fíjate, hablabas de ese tercer toro que efectivamente por sus principios no parecía que iba a ser un toro y quizá fuera el toro de la tarde, fuera el mejor luego al final. Y ese quinto que salió muy flojito, pero que luego fue con el que Ortega pues pudo soltar todo eso que lleva, y al final nos quedamos en detalles. Quizá esa tarde fue la tarde de los detallitos. Yo no sé si estaréis conmigo. Es curioso porque a Juan Ortega, la primera vez que yo le vi de novillero, yo siempre antes tomaba las notas detrás de la entrada, pues y sobre todo si cortaban alguna oreja. Luego ya pues pasé a una libreta porque quería ampliar las notas. La primera nota que yo tomé de Ortega, de Juan Ortega, es qué bonitos detalles ha dejado. Bueno, pues es que después de ser matador de toros también seguimos en la misma. Qué bonitos detalles. Maneja muy bien el capote, es una maravilla verle. Luego tiene unos detalles, una plasticidad con la muleta, pero sí que se queda todo ahí, no termina de romper, no termina de... Hablaba de Diego Urdiales, el riojano. Yo creo que todos teníamos ganas de verle, y yo creo que estuvo muy torero, quizá algo frío, pero bueno, Urdiales es muy frío. Pero yo creo que se llevó el peor lote, no tuvo toros, no tuvo la posibilidad de Ortega con ese quinto flojito al que toreó al ralentí, despacito. Yo digo que es que no permitía otra cosa el toro, porque no tenía ritmo el toro para que fuera más rápido el muletazo, ¿no? Pero eso quizá lo que nos dejó ver es ese toreo de cadencia, de relajación, de soltura, porque claro, tampoco el toro tenía esa chispa de que el torero se enervara, ¿no? Podía estar perfectamente relajado por eso. Yo no sé si, José Ramón, si coincides un poco en este análisis por encima, ¿no? Sí que, como me preguntabas, sí que tuve la suerte de participar como miembro del equipo veterinario de servicio en esta corrida. La verdad es que fue muy fácil el reconocimiento, porque de presentación pues a la vista está los resultados, y coincido con vosotros. Al final el toro pues le vimos un poco falto de casta, falto de esa prontitud que a un toro de Salamanca y de este encaste se le pide, y de esta tradición de la ganadería. Al final, bueno, pues para mí se quedaron un poquitín falta de revoluciones, y sobre todo pues sí, quedamos un abanico de pequeños detalles, yo creo que prácticamente los tres matadores, pero que no fue una tarde que quedará en el recuerdo. Sí, quizá el recuerdo es eso, los detalles, porque hablábamos de ese toro, Juanjo, ese quinto toro, que se gritó toro, la afición de Madrid gritando toro, porque no parecía que iba a aguantar, y luego sin embargo el torero dio la vuelta al ruedo por cómo estuvo con ese toro que se protestó tanto, ¿no? Es curioso ese cambio de, a lo mejor lo que apuntaba José Ramón, de esas ideas del propio público, que no las tiene tan centradas, o que olvida esa petición de toro porque era muy flojo, para luego premiar al torero con vuelta al ruedo porque lo hizo extraordinariamente bien, ¿no? Son cosas que efectivamente pasan y están pasando, y llevamos hablando ya en este ratito de que muchas veces la afición no está siendo justa, no está valorando al animal que se está encontrando, ni lo sabe analizar a ver qué va a pasar. De momento sale a estar quieto en un corral, y a lo mejor porque de atrás se va un poquito en los primeros momentos, ya se le está protestando. Yo coincido con mi presidente Justo Polo en corridas que hemos aguantado toros, y no es que hayan dado la vuelta al ruedo, es que se les ha dado una raja después, porque hemos dicho, y es una apuesta del presidente, bueno, que yo recuerdo uno que Justo Polo se llevó una buena bronca por aguantar el toro, y luego todo eran enhorabuenas en el patio de arrastre de cuadri, y luego era todo enhorabuenas cuando terminó la corrida, ¿no? Son sorpresas que te llevas, ¿verdad? Cuando estás, bueno, hasta siendo aficionado. Marta, muchas veces lo hemos hablado, que dice, bueno, si es que hay que ver cómo va ese toro, pero si quién quiere más que un gran toro y una gran faena que el presidente, y por supuesto todos los que estamos. Hombre, todos los que estamos. Entonces, yo creo que el aficionado tiene que esperar un momento, porque hay toreros, que no voy a dar nombres, pero hay toreros que han hecho toros y les han metido en faena estando justitos. Jaleaba y se le aplaudía porque cómo arriesgaba, se estaba jugando la vida. Ayer Juan Leal pisa un terreno complicadísimo de aguantar, hay que ver esos pitones. He visto unas fotografías que es que asustan. Y yo creo que se merecía mucho más apoyo del público.
ocurre una cosa, y no sé si estáis de acuerdo. El público de Madrid no mira a todos los toreros por el mismo rasero. Eso es un caso que se evidente. Eso de siempre. Fijaos además un detalle. Tienen una tendencia a gritar siempre pico. Creo que lo hablamos en una ocasión aquí en una tertulia. Tú que eres aficionado a práctica, tú lo sabes. Es decir, tú te puedes cruzar en el primer pase. En el segundo pase no puedes estar cruzado porque es un principio físico. Es decir, os encontráis toro y torero y te lleva por delante. Es imposible. Cuando dicen, es que tienes que ligar. Claro que tengo que ligar, pero yo no puedo estar cruzado totalmente con el toro. Es totalmente, o sea, físicamente, es imposible. Yo trato de explicarlo y no me sé explicar o no me entiende. No, pero eso es muy fácil. Si es que el que grita pico, vamos a ver, cuando se está metido en la cuna los pitones, si no metes el pico, no te puedes sacar al toro de ahí. Es que es imposible porque te lleva por delante. Claro, es que es así. Pero tú fíjate que caso muy curioso. Ayer, por ejemplo, con Alvarito Lorenzo. Pues empezaron a meter pico. ¿Y cómo pico? Que si es que no es pico, se ha cruzado en el primero. Perfectamente, además se ve que va moviéndose el hombre a pasarse al pitón contrario, pero al segundo, por favor, si ya se ha cruzado, que no se puede volver a cruzar. Si se vuelve a cruzar, es lo que tú dices, de uno en uno, y no le puedes dar salida al toro. El toro te lleva por delante. Es así. Ayer al final nos quedaríamos con el valor de Juan Leal, quizá el poderío de Miguel Ángel Pereira, que sí que es capaz de bajar la mano y llevarlos, le pegó unos muletazos muy largos a los toros, ¿no? Y luego a lo mejor la elegancia de Álvaro Lorenzo, por dejarlo un poco, también a mí me gustó el tercer toro, yo no sé si vosotros lo visteis así, Vidal, lleva mucho tiempo callado, estás asintiendo por dilo. Teniendo a un presidente, a dos veterinarios y a una aficionada práctica, yo es que casi no sé nada de toros. A mí el que me defraudó un poco fue Álvaro Lorenzo. Sí, Álvaro Lorenzo no le falta. Y mira que me lo dijo a mí hace años, bueno, a este le empezó a llevar la Casa Lozano. La Casa Lozano, padre. Sí, Pablo. Y luego Pablo. Hablando de Rufo y hablando de Álvaro, dices que no le pone ganas. Y yo creo que ahí está el tema. Y mira que tiene bueno, pero no remata. Le falta un empujón, que le mete encima de los pitones y que le haga espabilar, explotar. Que le haga explotar. Buen toro, Su primero. Sí, el tercero fue el mejor. Oye, por rematar, me dice Valentín el Salamanca, que ha visto muchos toros, y me decía, tuvo el mejor toro, no va. Digo, bueno, nosotros así. Todo, el mejor escribiente hecho un borrón. Oye, decíamos de hablar un poco porque quedan 2 minutos nada más, pero ayer fue una tarde extraordinaria, un picador que pegó 2 puyazos extraordinarios y se lidió muy bien. Y se pusieron unos pares de banderillas de esos hasta Mar Leal, que otras veces parece que anda por la plaza un poco perdido, ayer puso un par de banderillas que se jugó, vamos, lo de asomarse al balcón queda poco, ¿no? Yo tengo anotado la lidia de Curro Javier en el primero y los 2 pares de Javier Ambel y de Vicente Herrera. Luego tengo, saludó Curro Javier en el cuarto también, Vicente González, que fue el que picó al quinto, y luego Andrés Revuelta, que estuvo también extraordinario, tanto con los palos como con el capote. Por lo tanto, yo creo que casi el titular es la tarde de los toreros de plata. Nombras a Curro Javier Ambel Posada, pero es que luego ves a un Iván García, que es que bueno, Iván, se sale, claro, eso es algo increíble. Iván, que encuentra toro por todos los sitios. Fernando Sánchez, que también, Fernando Sánchez. Un par que hay que sin embargo, luego lo recuperó. No, pero una cosa es que se partió el palo, ¿eh? Que sí. Pero un caso muy curioso, es verdad. Una cosa muy rara. Partió el palo con a los 3 dedos o así, pero lo importante es cómo llega a la cara, cómo levanta los brazos y cómo clava. Es una maravilla, está en un momento extraordinario. Bueno, pues me dice el técnico que queda 2 palabras de Vidal y el cierre de nuestro presidente. 3 acontecimientos. Hubo un espectáculo ayer con el descubrimiento de Casa Fermín que fue un punto negro. La actuación de Morante con el director de Asuntos Taurinos me pareció bochornoso que un maestro haga eso en un callejón. Y tercero, que a mi amigo el doctor Fernández de la Vega se le va a imponer este año, que era un gran aficionado, en su casa se le va a descubrir una placa. Bueno, pues 3 cosas para anotar. De Campo Real. Campo Real, bueno, buen sitio. Bueno, señor Pérez, tenemos 12 segundos para cerrar. Nada, pues muchísimas gracias de nuevo por la tertulia, a todos los contertulios, a Capital Radio, y continuaremos en esta sede, en la bodeguilla, haciendo, Julián, la tertulia. Por la semana que viene más y mejor.
buenas tardes. Bueno, como se ve, estamos en el centro riojano, en uno de sus salones. Acabamos de terminar la tertulia que hemos tenido en la bodega y que se hace para Capital Radio, y en este caso pues vamos a tener unos minutos de charla para Rioja Digital, y bueno, nada más y nada menos con una grandísima aficionada, que bueno, eso se suele decir siempre como presentación, pero es que en este caso es verdad. No sé si en los demás casos será verdad o no, pero en este caso sí, y que además pues está tan implicada en el mundo del toro que ha hecho el curso de presidentes, de hecho ha presidido en algunos festejos, habrá estado de asesora y ha estado en, creo que la Liga Nacional de Novilladas, pero y ya el año anterior, es decir que no te pillas de sorpresa estas cosas. Buenas tardes, me avergüenza tu presentación, muchas gracias. Sí, aficionada desde bien pequeña y con mucha honra y con mucha ilusión siempre de aprender, y efectivamente este año he sido jurado en la Liga Nacional de Novilladas y en la parte de la Comunidad de Madrid, y el año pasado lo fui de la Copa Chenel. O sea que cuando yo decía que eras muy aficionada, esas cosas no se hacen por obligación, se hacen precisamente por eso, por devoción y afición. Y bueno, además has ido a la Plaza de Toros de las Ventas, no solo a eso, has ido a muchas tertulias, a muchas charlas, por lo tanto, cuando dicen que algo tendrá el agua cuando la bendicen, cuando se te llama para tantas cosas, es que tendrás una opinión ponderada y además a tener en cuenta siempre. No te voy a pedir que hagamos un balance ahora mismo de todo lo que se ha visto en esta feria de otoño, nos falta todavía la corrida del 12 y la final de ese camino hacia las ventas. Pero sí que un poco decepcionados porque hemos visto toreros, han faltado toros, toros que parecían no han rematado, y al final nos hemos quedado un poco con muchos detalles pero con poca consistencia. Con las ganas de una buena faena o de varias buenas faenas, porque es una pena cómo han flojeado los toros, la falta de encaste, la falta de fuerza, de bravura. Los toreros no han podido nada más que dejar pequeños detalles, dar pinceladas de faenas que hubiesen podido ser si llegan a tener un buen toro. Claro, hablábamos en la tertulia que hemos tenido de esa primera novillada, que al final, y hablábamos de Jorge Martínez, precisamente, que yo creo que nos ha gustado a todos. Ya su otra actuación en San Isidro nos llamó la atención porque es un torero que tiene muy buen concepto, y decías tú, ¿qué le pasará con la presidencia? Yo diría, ¿qué les pasa a los presidentes que ante una petición mayoritaria pues no conceden una oreja, que es potestad del público, que el presidente lo único que tiene que hacer es ponderar un poco si hay una petición mayoritaria, y con eso se hubiera resuelto? Y esa oreja no le hubiera hecho figurón del toreo, porque hombre, todavía le queda mucho camino por recorrer para llegar a la figura del toreo, pero sí que le hubiera dado esa sensación de objetivo conseguido después de San Isidro, ¿no? Sí, de las cosas bien hechas en una plaza tan importante como Las Ventas, con unos novillos que tienen el trapío y el tamaño de otras plazas de segunda o ni de segunda, de primera, que parecen toros, y a mí me da mucha pena por este novillero, porque no sé qué problema tiene con los presidentes, pero vamos, que es que estoy yo dispuesta a que la próxima vez que vaya a torear donde sea, voy a hablar con el presidente y voy a decir, por favor, no me lo dejéis sin trofeos si se lo merece. Cuenta bien los pañuelos, hombre, cuenta bien los pañuelos. Efectivamente. Al final hablábamos bueno, y decías tú ahora, de que ha habido muchos detalles, y sí que es verdad que nos podemos quedar con unos detalles, unos trincherazos por bajo de Urdiales, esa pinturería de Juan Ortega, que son pinturería con el capote y con la muleta, porque vimos a un toro muy flojito que fue protestadísimo por flojo, y sin embargo luego le permitió torear a cámara lenta, y luego pues explayarse a la Verónica, como vimos a Pablo Aguado. Pero al final quizá lo más que podemos recordar, o lo mejor, porque fue mucho más compacto, que también se mereció la oreja, fue la faena de Ucedalea. Sí, me gusta. Como antes hemos dicho, a mí me parece que este torero ha ganado con los años, tiene un pozo y tiene una clase estupenda, y bueno, podía haber salido por la puerta grande si tiene un buen toro. Una pena, porque se mereció la oreja que no le dieron en su primer toro, y luego el segundo se partió un pitón y le devolvieron. Quizá él mismo reconocía que mejor
lo hubieran devuelto, porque si no el público no hubiera estado metido en la faena, no le hubiera dado importancia, pero luego es que el sobrero pues tampoco rompió, por lo tanto, mala suerte en no darle la oreja y mala suerte en no tener un segundo toro al que poder hacer faena. Sí, totalmente de acuerdo contigo y bueno, pues cosas que pasan. Bueno, se nos va una feria de otoño en la cual... Espérate, nos queda el día 12, nos queda el día 12. Por supuestísimo, el día 12 ya está puesto en no hay billetes, con lo cual, a ver si en el próximo... Mitalavante, Roca Rey, bueno, es un pedazo, es un cartel, es un cartelazo. Me gusta mucho y ojalá sea la tarde de la feria. A ver si hay 3 puertas grandes y con eso nos resarcimos y vemos faenas compactas y completas, además premiadas, porque para mí completa y compacta fuera la del novillero Jorge Martínez y la de Uceda Leal, y se quedaron sin premio. Pero bueno, pues muchas gracias, Marta, por estar aquí este ratito para Rioja Digital, que bueno, pues todos los que ven luego estos vídeos pues agradecen estas charlas y mucho más pues la presencia y las palabras de alguien que yo creo no solo ponderadas, sino con conocimiento, porque muchas veces se quiere uno ser tan medido en las cosas que no dice nada, ¿no? Se queda todo en el aire, pero yo creo que hay que sacar mucho de todo lo que has dicho, todo eso de Jorge Martínez, lo de los no toros, la flojedad hace unos días. Yo creo que es unas contestaciones como para hacernos reflexionar también muchas veces. Sí, y me quedo con las ganas de ver al maestro Ortega con un buen toro, porque tiene un capote, tiene una muleta, tiene una muñeca, una clase, una elegancia que esperamos vernos el día 12 y que muchísimas gracias a vosotros, es un placer. Gracias, Marta, por este ratito y suerte para todos para el día 12, no solo para los toreros y los ganaderos, sino para los aficionados también, que disfrutemos. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, estamos como se ve, en uno de los salones del Centro Riojano de Madrid, después de haber terminado la tertulia que solemos hacer habitualmente todos los lunes durante San Isidro y en la Feria de Otoño, pues para Capital Radio, y en este caso pues vamos a tener una pequeña charla para Rioja Digital. Como decía, la charla tertulia la hemos tenido en la bodega y ahora pues estamos en uno de los salones principales de Serrano 25, que es donde está el Centro Riojano de Madrid. Y bueno, pues vamos a continuar un poco hablando de todo lo que hemos estado hablando en la tertulia, que ha sido un poco el resumen de los últimos festejos de esta Feria de Otoño, y qué mejor que tener en la mesa pues a un veterinario que además es de los equipos de las ventas de Madrid, con lo cual bueno, pues podíamos hablar de esos reconocimientos previos, el desembarque, el apartado, es decir, de todo. Así que Ignacio Ramón García, muchas gracias por estar con nosotros, porque además siempre es bueno tener a profesionales. Yo siempre he dicho que lo bueno, si uno quiere aprender, es primero aprender a escuchar. Y qué mejor que escuchar a los profesionales. Luego, cada uno aprenderá lo que le dé de sí su cabeza, ¿no? Uno tiene que ser capaz también de saber hasta qué nivel de incompetencia llega. Pero sí que es bueno porque además todo lo que nos vais diciendo nos ayuda un poco a entender el por qué ciertos comportamientos o el por qué puede pasar algo en el ruedo, que tanto antes como después, porque cosas que pasan en el ruedo, hablando con vosotros, sí que nos podéis explicar el qué es lo que ha podido suceder con ese toro que nos ha parecido flojo, que nos ha parecido que desparramaba la vista. Una labor, yo creo que aparte de ser profesional, el veterinario de toros, yo creo que tiene que ser muy vocacional, porque no vamos a curar como se puede curar pues a un perro que tiene una herida, que se corta, los toros tienen heridas, se dan cornadas, pero luego vamos a probar un toro que se va a lidiar en determinada plaza, que tiene unas características, que tiene una morfología, depende de las ganaderías. Es decir, es algo muy complejo para lo que si uno no se prepara antes y es vocacional, es muy difícil que eso llegue a gustar, ¿no? Bien, muchas gracias por darme la oportunidad de pasar estos momentos con vosotros y darme la oportunidad de saber o de hablar un poco de lo que modestamente poquito sé. Cada día intento saber un poquitín más, aprender día a día, porque como nosotros los veterinarios es una enfermedad puramente vocacional,
Pues la primera conclusión que llegas es que tienes que aprender día a día. Pero ciertamente el veterinario de toros tiene unas particularidades que nos hace ser diferentes a los demás. Cualquier compañero que hace clínica en cualquiera de los otros aspectos del mundo animal tiene la capacidad de poder tocar, de poder auscultar, de poder evaluar diferentes aspectos del animal. Nosotros, por nuestro especial animal, en el comportamiento de análisis que hacemos en los reconocimientos, pues estamos muy limitados simplemente a la inspección, a lo que nuestros ojos ven. Con lo cual, nuestra capacidad de decisión en breves minutos se circunscribe a muchos aspectos. No solo la morfología, del encaste, la tipología, sino evidentemente la movilidad o el comportamiento que pudiera tener, con lo cual eso está ciertamente bastante limitado. Trabajamos con la evaluación morfológica, fundamentalmente destinada a que el animal que evaluamos previamente pues esté en condiciones de soportar el ejercicio de la lidia. A partir de ahí, pues llegar a conclusiones conocedoras previamente de lo que puede ser el comportamiento es muy aventurado. Como digo, contamos con prácticamente el conocimiento que nos dan los años de experiencia de haber visto muchos toros en el campo y en otros aspectos para poder determinar en lo que son prácticamente 2-3 minutos lo que dura un reconocimiento. Con lo cual, bueno, pues en la medida de lo posible intentaré ayudar en lo que pueda, que ya digo que es un aprendizaje diario. Sí, hombre, yo creo que todo es un día a día y en un aprendizaje. Acabas de decir una cosa que muchas veces pues a lo mejor o no se entiende o se pasa por alto, ¿no? Que efectivamente el reconocimiento que hacéis es visual. Vosotros no podéis tumbar a un toro en el suelo y hacerle una radiografía para ver si las extremidades no tienen ninguna lesión, no podéis ver la columna a ver si está en perfecto estado, es decir, todo tiene que ser a base de intuición, muchas veces, intuitiva, de ver un movimiento que a lo mejor puede ser extraño y decir, puede tener tal lesión o no por ese movimiento, pero es todo visual y, como dices, 5 minutos máximo un reconocimiento, es decir, mover al toro para que se le vea su movilidad, llamarle la atención para que no se le aprecie un defecto en la vista, pero a partir de ahí el comportamiento, quien podría saberlo sería el ganadero, que es el que tiene las reatas, pero eso tampoco lo sabe el ganadero. Hay una frase que se dice que de toros, lo que se dice de toros solo saben las vacas y no todas. Y no todas. Bien, lo ha resumido perfectamente. Nuestro trabajo se circunscribe a un elemento visual, una inspección visual. Tenemos la ventaja de que no es intuitivo, en el sentido de que no interpretamos, no especulamos, sino que interpretamos los signos que el animal nos da. Es importante tener un ojo clínico, de saber cómo se mueve un animal de la especie bovina, de un toro, para poder determinar si hay ciertos comportamientos que son anómalos y por lo tanto nos pueden dar sintomatología de que el animal presenta algún tipo de lesión que le puede incapacitar a la lidia, que es el objeto del reconocimiento. El reconocimiento es simplemente establecer que el animal se encuentra en unas condiciones físicas sanitarias que le adecúan para el ejercicio de la lidia y que además se encuentra dentro del marco del trapío que exige tanto la plaza como el encaste. A partir de ahí, de ese análisis, establecer comportamientos es donde está posiblemente el error de interpretación, que no nosotros, sino que el común de los mortales puede establecer como resultas del reconocimiento. Vuelvo a repetir, el reconocimiento es capacidad para la lidia. Entonces, tenemos una ventaja cuando nos reunimos muchas veces con los médicos, la profesión veterinaria, siempre nos dice de la dificultad de los toros o de los animales a la interpretación, y nosotros siempre le decimos que nosotros tenemos una ventaja frente a los médicos que trabajan en los seres humanos. Los animales no mienten. Si un animal está enfermo o un animal está incapacitado, lo va a mostrar con la suficiente capacidad de visión que un profesional habilitado puede determinar el reconocimiento. Pero la diferencia está en el comportamiento posterior, que es la principal pieza de enjuiciamiento en la plaza. No, yo me imagino que
ser veterinario de una plaza como la de Madrid, incorporarte a esos equipos veterinarios, hombre, lógicamente la experiencia de tus compañeros hacen que, como tú dices, vayas aprendiendo, pero también generará, pues casi como decir, voy a confirmar la alternativa. Es decir, todo lo que he aprendido, bueno, pues ahora me veo en la primera plaza del mundo con unas exigencias en cuanto a trapío, en cuanto a presentación de los toros, que tengo que ser uno de los que velen por ello. Por lo tanto, esa responsabilidad también uno tiene que estar preparado para asumirla. Hay veces, lo que decimos de los muchos toreros, ¿no? Es decir, pues que se le ha venido la plaza encima. Eso pasa en todo, también en el veterinario, lógicamente. Absolutamente, absolutamente. Yo tengo que decir que este ha sido mi primer año en la Plaza de Toros de las Ventas. He tenido la suerte de caer en un equipo, cualquiera que me hubiera tocado, estoy convencido que hubiera tenido las mismas conclusiones, de un alto conocimiento, de una alta experiencia y que me han permitido trabajar muy a gusto y aprender mucho. Yo creo que la primera conclusión que uno tiene que realizar cuando llega a la plaza de toros más importante del mundo es que si es algo, si se ha llegado a ese grado en una modesta proporciones por parte de los veterinarios que trabajan ahí, que han sido para mí el equipo más importante del mundo taurino veterinario. Hace poco mi hijo, que es ingeniero en telecomunicaciones, me preguntaba ¿por qué, papá, es para ti tan importante alcanzar ser veterinario en la Plaza de Toros de las Ventas? Y yo le decía, pues mira, es como si a ti te dieran a elegir ser veterinario de la primera empresa del mundo de telecomunicaciones, que podría ser la NASA. ¿Qué supondría eso para ti? Pues es llegar a lo más alto. Pues en el mundo taurino veterinario, ser veterinario de las plazas es llegar a lo más alto. Y se llega gracias al equipo de que hoy están y que día a día uno aprende, conoce y ejercer aquella que me enseñó mi padre, que escucha 10 veces más de lo que hables y así te equivocarás 10 veces menos. No, es una buena conclusión. Yo a mí de pequeño ya me decían, Dios nos ha dado 2 oídos y una boca y es para que escuchemos 2 veces antes de hablar una. Efectivamente. O sea que ya 10 veces me parece un consejo ya, pero muy, muy, muy bueno, ¿no? De ser capaz de eso. Pues Ignacio, yo creo que esa experiencia, fíjate, debutar en las ventas y tenerte aquí este año, porque te hemos tenido también en San Isidro, pues para nosotros también un privilegio de que alguien que debuta en las ventas nos pueda transmitir sus sensaciones, porque no es lo mismo ya el veterinario que lleva muchos años, que ya pues prácticamente a ti te podíamos preguntar, oye, ¿y has echado muchos toros para atrás? Eso sería la pregunta indiscreta. Pero me imagino que lógicamente tu idea es participativa de todos, claro, y al final es una conclusión general del equipo. La ventaja que tenemos es que somos un equipo perfectamente conjuntado. Evidentemente pesa mucho la experiencia de mis compañeros, de su conocimiento de plaza, de conocimiento del entorno, y yo lo único que puedo hacer es modestamente ayudar a no ser una traba este primer año. Evidentemente, gracias a Dios es un trabajo consensuado en que esos minutos que hablamos entre los 3 que formamos el equipo, pues nos permite alcanzar unas conclusiones que estén fundamentadas, que estén argumentadas, que no sean para nada aleatorias en función de los gustos de cada uno, de cada cual, sino que sea algo totalmente argumentado técnicamente. Eso se realiza, me cabe con la completa seguridad de todos los equipos, pero yo puedo hablar del mío, del equipo 1, que este año me ha dado la oportunidad de debutar en las ventas, y del que no puedo decir nada más que ha sido un año de aprendizaje que espero que sea el inicio de otros muchos, donde ese aprendizaje sea continuado. Pero no puedo decir que estamos en estos momentos, creo que en la Comunidad de Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas, está un equipo de veterinarios, los 15 que lo conformamos en su totalidad, experimentado, conocido, que argumenta, que establece conclusiones fundamentadas y que al final prevalece una decisión que es mantener ese criterio de las ventas como primera plaza del mundo. Bueno, pues yo creo que
que ya está mejor explicado, no sé si más alto podrías decirle, pero mejor explicado no. Y hombre, viniendo de Salamanca, yo creo que sí que has venido un poco con la ventaja de haber visto mucho toro, y en Salamanca que hay muchísimos encastes, por lo tanto hay mucha diversidad de morfología. Es decir, a eso está uno acostumbrado, porque luego llegan los reconocimientos. Eso lo he hablado yo con algunos ganaderos, incluso de Salamanca, que tienen varios encastes. Claro, ¿cómo determinan en los tentaderos uno y otro? Y me decían, no mezclando en los tentaderos ganado de una casa con la de otra. Dice, no tiene nada que ver. Al final, cuando tiento Santa Coloma, tiento solo Santa Coloma; cuando tiento Atanasio, tiento solo Atanasio; y cuando tiento patas blancas, tiento solo patas blancas, porque si no sería un lío descomunal. La gran riqueza del mundo taurino es la variedad de encastes. Es una riqueza ecológica, genética, medioambiental, de indudable valor. Creo que no está suficientemente puesto en valor lo que puede significar los encastes en el mundo animal, de lo que representa el toro de lidia. Y evidentemente no tiene nada que ver un Santa Coloma con un Atanasio o con un Domecq, sin menospreciar a ninguno, sin ponerlo en ningún valor. No tiene, cada uno tiene un comportamiento, tiene una morfología, tiene una actuación que enriquece lo que supone la variedad del toro de lidia en España. Bueno, pues yo creo que bien explicadito, y también tenemos que entenderlo los aficionados. Cuando vamos a ver una corrida de Santa Coloma, debemos saber que el comportamiento no va a ser igual que un día de Galaches, o que no va a ser igual que esos toros abantos que suelen salir de la línea Atanasio o Núñez, y sin embargo pues ese toro que se emplea mucho más pues cuando es de la línea Santa Coloma o Albaserrada. Bueno, pues yo creo que muchas gracias, Ignacio, por estas explicaciones, que servirán, pues yo creo que para ilustrarnos un poquito más y ir cogiendo más conocimientos. Tú decías que se aprende todos los días. Bueno, pues esto a ver si por lo menos este día lo vamos a tener aprovechado. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias.